San Marcos, el capítulo 1. Voy a tomar estas referencias para dar los primeros pasos de cómo es que somos llamados para ser o hacer testigos de Jesús. Marcos 1, 16, vea conmigo, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea. Quizá en algún momento pensamos, ¿por qué tantos detalles en la palabra? ¿Por qué está refiriéndose a esto? No andaba de pesca, no andaba de vacaciones, no estaba bronceándose en la playa, había un propósito. Dice, no estaba buscando alimentos, buscando pescado fresco o algo por el estilo, no. ¿Qué buscaba Jesús? Mire lo que buscaba. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego, esa es una particularidad del Evangelio de Marcos. Dice, dejando luego sus redes, ¿qué dice? Le siguieron. Parece que Jesús está buscando seguidores. Pero ¿qué tipo de seguidores? Pregúntese. Dice, luego le siguieron. Número 19. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, ¿qué dice? Le siguieron. Capítulo 3 de Marcos, versículo 13. Después subió al monte y llamó hacia él a los que quiso. Y vinieron a él. Y estableció a 12, ¿para qué dice? Para que estuvieran con él. ¿Y qué más dice? Y para enviarlos a predicar. Está buscando seguidores, pero con un propósito. Quiero que me sigas, porque voy a convertirte en esto. Quiero que me sigas, porque quiero que vayas y hagas esto. Hay un propósito en el llamado. Dice, para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Yo quisiera pedirle con todo mi corazón que usted se conecte y preste toda la atención necesaria a lo que vamos a estar tomando de esta palabra. Pero este es un relato de los muchos que hay en la Biblia. Algunos no fueron registrados, pero el hecho es que Jesús llamó, buscó, se acercó, tomó a hombres y mujeres y él los tomó con un propósito, para que el propósito de Jesús se convirtiera en un propósito también para ellos. Muchas de estas personas, y quizá todas, eran personas que estaban ocupadas en sus actividades o sus faenas cotidianas, sus trabajos naturales. Pero Jesús viene, los llama, tiene un contacto, un acercamiento con ellos, y lo hace por una causa, y lo hace, por supuesto, con un propósito. A estos 4 hombres que son los que están en esta historia, les dice, voy a convertirlos en pescadores de hombres. Nunca se había escuchado esta actividad, esta profesión, ellos no lo habían escuchado, cómo se pescan hombres. Yo tuve una catedrática en el seminario que tenía sus 40 años ya y dijo, nunca he podido aprender con Jesús cómo se pescan hombres. Porque a sus 40 estaba soltera todavía. Pero bueno, este no es el tema, por supuesto. Pero nunca se había escuchado cómo pescar hombres. Pero ellos lo siguen, parece algo extraño,
no está dentro de nuestra experiencia, pero vamos a seguirlo, ha de ser interesante, ha de ser valioso. ¿Qué es eso de pescar hombres? Hoy le llamamos pescar o alcanzar almas. Pero lo cierto es que Jesús quiere una transformación en estas personas. Quiere convertirlos en gente distinta, en gente que llegue a tener éxito, no solo en ciertas áreas de su vida, sino en aquellas que aparentemente o que muchas veces están limitadas o en fracaso. Yo creo que tu encuentro con Jesús no fue en una playa, no fue en el mar, como el encuentro de estos 4 varones. Indudablemente tú no estabas en un barco, no estabas echando las redes o remendándolas, qué sé yo, pero de una o de otra manera, en algún lugar, en alguna circunstancia, tuviste un encuentro con Jesús. Nadie. Bueno, yo sí lo tuve. En algún lugar tuve un encuentro con Jesús. Y lo que noto acá es que no hay y no habrá nunca un encuentro casual con Jesús. No es asunto de que, pues yo no lo estaba buscando y de pronto Él me llamó y aquí estoy. No sé cuál sea el propósito por el cual Él vino. No existe tal cosa. Siempre que Jesús buscó ese lugar donde estabas, siempre que Jesús se acercó a donde tú estabas, te buscó donde te encontrabas, Él tenía ya un plan y un propósito para tu vida. Todo esto es una realidad y está dentro de los planes de Dios. Hay una razón entonces, y hay un propósito por el cual y para lo cual Jesús te buscó y Él permitió que tuvieras un encuentro con Él. Siendo así, debes entonces preguntarte o preguntarle a Él, Señor, ¿para qué viniste? ¿Para qué dejaste tu trono, tu gloria, tu reino? ¿Para qué dejaste todo esto? ¿Para qué te convertiste en hombre al extremo de tomar la figura de siervo? Llegaste hasta donde yo estaba y me llamaste y me escogiste. Yo no sé si alguna vez le has preguntado eso a Jesús. ¿Para qué viniste a mí? ¿Para qué me tomaste? ¿Cuál es el propósito por el cual pagaste un alto precio por mí? Estos 4 hombres, sin duda le hicieron esta pregunta a Jesús. Otros, como el apóstol Pablo, le hizo la misma pregunta. Tiene su encuentro con Jesús y él inmediatamente le dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Hay un propósito siempre. Y estos 4 hombres que tuvieron su encuentro con Jesús, por un tiempo aproximado de 3 años y medio, es lo que se cuenta, estos hombres permanecieron con Jesús y fueron sus discípulos. Y al final de este tiempo, al final de esos 3 años y algunos meses, lo último que Jesús les dijo fue lo siguiente: ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis, que dice, testigos. Hay un propósito. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mensaje que Jesús les está dando es, bueno, yo dejé mi reino, dejé mi trono, dejé mi gloria, vine hasta ustedes a esa playa donde estaban,
a ese lugar donde se encontraban. Yo los busqué, los llamé, los entrené, les enseñé todo lo relacionado al reino, para que ahora ustedes vayan y den testimonio de lo que han visto, lo que han experimentado durante este tiempo. Ese es el propósito. Estamos hablando de evangelismo y expansión. La enseñanza el domingo anterior fue: el evangelismo es un mandamiento de Jesús que requiere de nosotros. ¿Qué requiere de nosotros? Obediencia. La enseñanza fue: toda obediencia siempre trae ¿qué? Bendición. Y toda desobediencia siempre trae ¿qué? Maldición. ¿Por qué el Espíritu me dio a enseñar esto? Porque quiere verte bendecido. Y quieres sacudirte un poquito para ver si hay algunas áreas en la cual pudieras estar en desobediencia y estar trayendo maldición a tu vida, a tus hijos, a tu negocio, a todo. Y eso ya lo enseñamos. ¿Y por qué expansión? Porque la expansión es la naturaleza del reino. El reino siempre debe extenderse. Si no se extiende, allí no está el reino. Las noticias, lo que se está informando de Jerusalén, es que cada vez hay menos cristianos en Jerusalén. Eran el 13%, ahora solo hay el 7%, y la mayoría se está yendo, y lo que se espera es que llegue un momento cuando no haya un solo cristiano en el lugar donde se fundó la iglesia, donde inició la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se está haciendo lo que Jesús mandó que se hiciera. Evangelizar es obedecer al Señor. Esto trae bendición. Ahora véalo de esta manera. No evangelizar. Evangelizar es obedecer al Señor y trae bendición. No evangelizar, ¿qué es entonces? Es desobedecer al Señor. Y esto es lo que no le gusta a algunos. Pero es así. No evangelizar es desobedecer al Señor, y esto trae como consecuencias ¿qué? Maldiciones. Las maldiciones del mundo. Y el evangelismo que Jesús está entrenando a sus discípulos y les está diciendo: van a ir a hacer esto, es un evangelismo a través del testimonio. A través del testimonio. Cuando evangelizamos y lo hacemos como Jesús pidió que se hiciera, nos estamos constituyendo en testigos de Jesús, testigos de Cristo. ¿Qué es un testigo de Jesús? Tú fuiste llamado para ser un testigo de Jesús. Para eso te llamó. ¿Qué es un testigo de Jesús? ¿Quién es un testigo de Jesús? Los que se mueven en el derecho van a tomar esto, ¿cómo lo digo? Nadie puede, o al menos nadie debería. Algunos lo hacen, pero lo voy a decir desde el punto de vista real. Nadie puede dar testimonio de algo que no ha visto, de algo que no ha experimentado. Si alguien se atreve a dar testimonio de lo que no ha visto, no ha experimentado, no ha escuchado, ese sería un testimonio ¿qué? Falso. ¿Has visto algo? ¿Has escuchado algo? ¿Has experimentado algo en Jesús? Entonces sí tienes un testimonio que dar.
Pero quisiera ponerle en esta situación. Siempre uso esa expresión, ponernos en situación. Piense en esto. Yo vi aquello que sucedió. Yo estuve allí en la escena, digamos. Ocurrió un crimen o algo parecido y yo estuve allí. Yo vi todo lo que allí sucedió. Yo estuve en el lugar donde los hechos se dieron. Piénselo de esta manera. Tiempo después yo me entero que hay una persona que está siendo acusada de ese crimen. Pero yo que estuve en ese lugar sé que esa persona no cometió ese crimen. Piénselo de esta manera. Yo tengo un testimonio, porque yo estuve allí, lo vi. Yo estuve en el lugar de los hechos. Me entero que hay una persona que está siendo acusada. Esa persona va a ser condenada. Y hagámoslo bastante trágico, va a ser condenada a muerte porque hay un acusador falso que lo llevó al banquillo en ese tribunal. Yo tengo el testimonio que puede librar a esa persona de la cárcel, de esa condenación, de esa muerte segura. ¿Cuál es mi deber? Esa persona no sabe que yo vi los hechos. Esa persona está tratando de defenderse con los recursos que tiene. Pero hay un falso acusador allí. Hay un falso testigo que dice, él fue el que tomó el arma, él fue el que... y está haciendo una acusación. Y eso lo está llevando a la condenación. ¿Cuál es mi responsabilidad en este caso? Si yo no me presento, a dar el testimonio que yo tengo, esa persona va a ser condenada y esa persona va a ser ejecutada. Véalo así. Entonces, yo soy responsable de la condenación y de la muerte de esa persona. ¿Será así o no? Yo puedo decir, no, nadie me obliga. Él no sabe que yo estoy enterado de las cosas. ¿Cómo puedo vivir por el resto de mi vida? ¿Cómo puedo yo después levantarme y decir, oh, qué lindo día, qué preciosa familia la que tengo, cuando hay hijos allá que se quedaron en la orfandad, hay una mujer que se quedó sin un esposo? ¿Por qué? Porque yo no quise involucrarme y dar mi testimonio. ¿Por qué uso esta supuesta historia? Escucha, porque todos los días miles y miles de personas están muriendo en condenación. Y nosotros tenemos el testimonio que puede destruir al acusador que está llevando a esas personas a la muerte. Nosotros, tú tienes el testimonio que puede cambiar el destino de esa persona. Puede ser tu hijo. ¿Dónde está tu hijo? ¿Hacia dónde va tu hijo? Puede ser tu hermano. ¿Dónde está tu hermano? ¿Por qué no está acá? Creo que ya se está poniendo un poquito. Vamos a aflojar un poco. Ese vecino, esa vecina, ese amigo, ese compañero,
está caminando, está haciendo las cosas mal. Tú sabes cómo podría cambiar su forma de ser, su forma de vivir, cómo podría cambiar su destino. Pero si no lo haces, si esa persona se pierde, míralo de esta manera. Si esa persona se pierde, ¿quién va a ser responsable de que se pierda? Tú puedes decir, pero yo no lo mandé a pecar. Escucha esto, anótalo y escríbelo todas las veces que puedas escribirlo, te va a servir mucho. Tú no eres responsable de su pecado. ¿Está claro? Tú no eres responsable de su pecado. Pues escucha, tú sí eres responsable de su condenación. No eres responsable de su pecado, pero sí eres responsable de su condenación. Tú no pecaste por él. Tú no lo provocaste al pecado. Tú no lo mandaste a pecar. Pero lo cierto es que tú sí tienes el mensaje que él necesita oír para que se arrepienta de su pecado, para que pueda cambiar su camino. Puede ser tu hermano, vive bajo el mismo techo donde tú vives. Puede ser tu compañero de trabajo, está en la misma empresa donde tú trabajas. Puede ser tu compañero de estudios, se sienta al lado tuyo, allí en la escuela, en la universidad donde tú estás. Puede ser tu empleado, puede ser tu hijo. Tú no lo estás mandando a que peque, pero si no le das el mensaje que cambie su destino, tú eres responsable de esa condenación. ¿Y qué pasa si no cambia? Tú hiciste lo que tenías que hacer. Y hay responsabilidad de esa persona. No muchos dirán amén, pero esto es así. Somos llamados a ser testigos de Jesús. ¿Y qué es ser testigos de Jesús? Voy a tomar otra historia, Marcos, el capítulo número 5, vaya conmigo. ¿Está bien como estamos enseñando? ¿Sí? ¿Está bien lo que el Espíritu está dando? ¿Sí? Piensa en eso. Tómalo, por favor. Es para tu bien. Todo esto no es para que te sientas acusado y todo esto. No, esto es para que un día no tenga que llamarte el Señor, pararte ante su tribunal, porque así va a ser, vas a pararte frente al trono de Jesús. Y Él te diga, ¿qué hiciste con ese compañero de estudios? ¿Qué hiciste con tu hermano? ¿Qué hiciste con tu sobrino? ¿Qué hiciste con tu hijo? ¿Le diste el mensaje que yo te mandé darle? ¿Le hablaste acerca de su destino de perdición? El propósito es que primero tú enmiendes tu proceder y sepas que tienes un testimonio que dar. Le dije Marcos capítulo 5, mira lo que dice, cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gadarenos, y tan pronto como Jesús desembarcó, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él y le dijo, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Le gritó con fuerza. Mire, cuando yo estaba leyendo esto,
Y dice al final el versículo 7, te ruego por Dios que no me atormentes. ¿Quién era Jesús? Véalo de esta manera. Jesús estaba habitando en un cuerpo de carne, pero la palabra dice que Jesús era la palabra de Dios encarnada. Cuando Jesús viene a este lugar, inmediatamente este hombre que estaba dominado por un espíritu inmundo, un espíritu malo, vino y se resistió a Jesús. Le dice, ¿por qué te estás metiendo en mi vida? ¿Por qué te estás metiendo en mi vida? ¿No es eso lo que muchas veces hacen algunos? Dice, ese predicador se está metiendo a temas que no debería meterse. Ese es mi matrimonio, esas son mis decisiones, eso es. ¿Por qué se resisten a la palabra? ¿Por qué se resiste este hombre a la palabra encarnada? ¿Por qué? Ayúdeme. Porque estaba dominado por un espíritu inmundo. Cada vez que te resistes a la palabra, no, esa palabra no me gusta, eso estás dominado por un espíritu inmundo. Cada vez que la palabra toca áreas de tu vida en las que no estás bien y te enojas y te molestas, ¿quién está actuando allí? Hay un espíritu, la palabra más fuerte es, hay un demonio que está instándote a que te resistas a esa palabra. Ahora, pero vayamos, porque el tema no va por allí. Y es que Jesús le había dicho, sal de este hombre espíritu maligno. Y luego le dijo, ¿cómo te llamas? Y respondió, me llamo Legión porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaban paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús y le dijeron, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000, la manada se precipitó al lago por el despeñadero, allí se ahogaron. Y los que cuidaban los cerdos salieron huyendo, dieron la noticia en el pueblo, por los campos, por todos lugares, y la gente fue a ver lo que había pasado. Y llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, que dice, tuvieron miedo. Era algo que ellos nunca habían visto. Los que habían presenciado estos hechos, estos eran testigos. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y lo que había sucedido con los cerdos. Entonces la gente comenzó a pedirle a Jesús que se fuera de su región. Mientras subía Jesús, y preste atención a esta parte, mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado, ¿qué dice que hacía? Le rogaba que le permitiera ir con él o le permitiera acompañarlo. Número 19, que dice allí, Jesús no se lo permitió. Hay un contraste allí. Llama a 4 hombres, les dice, síganme. Y aquí hay uno que no necesita ser llamado, quiere ir, déjame acompañarte. Y Jesús dice, no, a ti no. ¿Por qué? Preste atención. Dice, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar
en Decápolis. Esa palabra significa 10 ciudades. 10 ciudades. ¿Después de cuánto tiempo? No después de 3 años y medio de entrenamiento. Minutos después, horas después de tener su encuentro con Jesús, se fue. Se fue. Y empezó a proclamar a todo el que encontraba, le contaba su historia, le daba su testimonio. Yo fui esto, yo vivía en los sepulcros, yo vivía desnudo, yo estaba atormentado por un demonio, mi vida pasada fue esto, estaba destinado a la muerte, estaba destinado al fracaso, no había nada que yo pudiera hacer y me encontré con un hombre llamado Jesús. Él sacó de mi vida. Yo no sabía que ese mal carácter que tenía era un demonio que se había apoderado de mí. Yo no sabía que esos celos que tenía contra mi cónyuge era un demonio que estaba operando en mi vida. Yo no sabía que ese problema financiero era un espíritu que estaba atormentando mi vida. Yo no sabía que esa vida de constante fracaso, sin trabajo, sin recursos, sin nada, era una maldición que estaba dentro de mí. Me encontré con Jesús, Él me liberó, ahora estoy diferente. Ahora tengo una vida distinta. Ve a los tuyos, a tu familia y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y cómo ha tenido de ti, dice, misericordia. Él se fue a 10 ciudades y empezó a proclamar. No había nadie en esas ciudades que pudiera quedarse sin escuchar el testimonio de este hombre. ¿Y por qué a esas ciudades? Porque esas habían sido las ciudades que este hombre, bajo la opresión de sus demonios, había causado tanto daño. Esas eran las ciudades que habían sido devastadas por las acciones de este hombre en su antigua vida, bajo el dominio de los espíritus inmundos. Vete a los tuyos. Eso es ser un testigo de Jesús. Un día empecé a sentir una carga muy fuerte. Mis hijos están en los caminos del Señor. Sé que mis nietos van a estar allí. Yo dije, bueno, mi viña está bien. Pero empecé a sentir una carga muy fuerte por mis hermanos en lo natural. Y dije, un buen número de ellos no están bien. Están viviendo una vida religiosa. Aparentemente están agradando a Dios, pero no lo están haciendo como deberían hacerlo. Y ese día tomé la decisión y dije, uno a uno voy a trabajar con ellos. Y no voy a morir hasta no ver a mis hermanos y mis hermanas totalmente entregadas al servicio a Dios. Tomé una decisión. Vete a los tuyos. Ve a tu familia. Vuelvo a preguntar, ¿dónde están tus hijos? Ahora, ¿dónde está tu hijo? ¿Te has sentado con esa hija? ¿Te has sentado por horas con ese hijo? ¿Has reprendido esos demonios que tiene? ¿Has reprendido ese espíritu que lo está dominando en los vicios, en esa conducta inadecuada? ¿Dónde está tu hermano, tu hermana? ¿Te has sentado con tu hermano? ¿Le has hablado de corazón a corazón y le has dicho, no te veo servir al Señor? Estás llevando una vida religiosa, pero no estás buscando a Dios como deberías buscarle. ¿Lo has hecho? Es el llamado que la palabra que el Señor te hace. Cuando Jesús le dice a este hombre, no. Él quería irse con Jesús.
encerrarse en un lugar muy bonito y cómodo como este y disfrutar, sentarse, recibir la palabra y que me bendigan y aleluya y todo bien y gozarme. Él quería esa vida. No voy a trabajar mucho, Él multiplica panes, Él multiplica peces y voy a disfrutar mi tiempo con Jesús. Jesús le dice, no, me eres más útil yendo a esos lugares que afectaste con tu vida pasada. Me eres más útil llevando el testimonio de mi amor por ti. Y es que Jesús había, y vamos a ver eso, hecho una travesía muy riesgosa para llegar a ese lugar. Había enfrentado una serie de dificultades, peligros de muerte, una tempestad, la más grande de la historia se había levantado. Y había hecho toda esa travesía. Pero tome en cuenta esto. Jesús no buscaba un seguidor acomodado. Hay muchos seguidores acomodados. Ay, sí, qué bonito, qué lindo es Jesús. ¡Mua! Qué precioso es. Y sí, cómo se disfruta de la presencia de Él. Ese es un seguidor acomodado. Jesús no hace toda esa travesía para pescar un seguidor acomodado. Seguidores acomodados tenía por miles, multitudes. Pero ¿cuántos de esas multitudes se convirtieron en testigos de Jesús? ¿Cuántos de esas multitudes se convirtieron en discípulos de Jesús? Y le dijeron, Señor, nos gusta estar contigo, pero para aprender de ti. Nos gusta estar contigo. Y dejamos familia, dejamos muchas cosas y queremos estar contigo, pero queremos que nos impartas lo que tú haces para irlo a hacer nosotros también. Muy pocos lo hicieron. La gran mayoría eran seguidores que acomodados. Jesús dijo, yo no hice toda esta travesía y estos riesgos para conseguir un seguidor acomodado. No, yo vine acá para pescar un hombre, una mujer, que pueda salir ahora, ir a su casa, a su Jerusalén, ir a su territorio, a su comunidad, a su Judea. Traspasar los límites de cultura, de idioma, para hablar de mi amor, de mi poder y de mi misericordia. Yo hice toda esa travesía para conseguir uno que quiera ser mi testigo e ir y hacer su más grande esfuerzo, ir hasta lo último de la tierra. Por eso vine. Y por eso viene Jesús. Su mayor propósito no era conseguir más seguidores. No. Su mayor propósito era encontrar testigos que dieran su vida, su tiempo, su esfuerzo, su anhelo por dar testimonio de Jesús. Los 4 hombres llamados, los 4 pescadores llamados, ellos no estaban metidos en problemas. Tenían un buen trabajo, una buena empresa, tenían una ocupación. No tenían mayor testimonio que dar de Jesús. Eso pasa muchas veces. Tú dices, pues estoy bien, mi matrimonio va bien, mi familia, mis hijos y todo, mi trabajo cada vez va mejor. Todo está bien. Esos hombres necesitaban un entrenamiento. Ver, experimentar el poder de Jesús
para entonces ser testigos. Por eso es que Jesús los llama y le dice, vengan, ustedes están viviendo bien, pero vengan, los voy a convertir en algo mejor. Este hombre no necesitaba más entrenamiento. Había vivido lo peor de la vida, comiendo cucarachas y toda porquería allí, viviendo entre los muertos. Cuando vio el cambio de su vida, dice, quiero que me entrenes, quiero que me enseñes. Jesús dice, no necesitas más entrenamiento. Quizá te está yendo muy bien. Vas a esperar que te vaya muy mal para entonces tener un buen testimonio de Jesús. No tiene que ser así. Todos tenemos una asignación. Todos tenemos una asignación en el reino de Dios. Algunos hemos tenido un tiempo para seguir a Jesús. Pero eso no debe quedarse por el resto de la vida. Si esto es así, entonces nos quedamos como seguidores acomodados. Y los seguidores acomodados no son otra cosa que consumidores en el reino y no productores. Todos hemos tenido un encuentro con Jesús y ese encuentro nos ha marcado con una asignación. Él nos ha llamado quizá y ha dicho, ven, sígueme. Entra a esta escuela, entras a esta otra, vas a recibir un entrenamiento, sí, pero llega un momento en que tienes que ir a servir. Hay un tiempo para seguir. Los 4 pescadores tuvieron 3 años y medio para seguir. Y después Jesús les dijo, ahora ya es el tiempo de servir. Ya no es el tiempo de seguir, es el tiempo de producir. ¿Qué eres tú? Piénsalo. ¿Eres un seguidor acomodado, sin propósitos en el reino? ¿O eres un seguidor con un propósito de convertirte en un discípulo comprometido para luego ir y dar testimonio? Hay seguidores con el propósito de convertirse en discípulos y hay seguidores sin propósito que se convierten solamente en consumidores en el reino. De esos tuvo mucho Jesús. Una multitud como de 8,000 personas se reunió, tenían hambre, Jesús les dio panes, les dio peces. ¿Y saben qué pasó? Al otro día buscaron medios de transporte y barcos, ¿y dónde es que está Jesús? Y más de algún chismosón le dijo por dónde estaba. Alguien subió la foto a don Chismosón allí, ¿dónde era que andaba Jesús? Y allá van todos pues, Señor, aquí estamos. Y Jesús les dijo, hoy no hay panes, hoy no hay peces. Ustedes vinieron porque les di de comer ayer. Les digo, vayan y trabajen si quieren comer. Muchos seguidores acomodados. Los seguidores acomodados y sin propósito solamente consumen en el reino. Son los servidores los que producen para el reino. Los seguidores sin propósito y acomodados solo restan en el reino. Los servidores, los comprometidos, multiplican en el reino. Tal vez no se va a entender esto como el Espíritu quisiera que se entendiera, pero los servidores comprometidos son bienvenidos en el reino. Y mejor termino allí. No digo lo otro.
Jesús, recuerda, Jesús hizo un largo viaje con mucha tempestad y trabajo y fatiga para llegar a esa región de Gadara. Y Él hizo toda esa travesía, enfrentó esa tempestad. Y recuerda, no lo hizo para conseguir un seguidor estéril, sin fruto, sin propósito. Él enfrentó todo eso para establecer un servidor en el reino. Pero me llama la atención y debe llamarnos la atención la reacción de este hombre. ¿Cómo reaccionó él? Con obediencia. Jesús le dijo, no vas a venir conmigo, vas a ir a tu familia. ¿Qué hizo él? Obedeció. Se fue a los suyos. Jesús te dice, de acá vas a salir, te vas a sentar con tu hermano, te vas a sentar con tu hermana, le vas a empezar a hablar de cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¿Qué vas a hacer tú? Su anterior estado bajo la posesión de esos demonios no le permitía obedecer. Lo ataban, lo sujetaban, trataban de someterlo y no podían. ¿Por qué? Estaba poseído. La desobediencia es una evidencia de posesión de espíritus inmundos. Por eso es que ese niño desobediente, ese jovencito rebelde y desobediente, esa jovencita, esa niña, no necesita solo consejos. O como a veces dice, no, llevémosla con un profesional para que su conducta necesita liberación. Eso necesita que le saques el espíritu de rebeldía que tiene. Su anterior estado no le permitía obedecer. Ahora que ha sido liberado, ahora que ha sido restaurado, ahora es obediente totalmente. Jesús le dice, vas a ir a los tuyos, y él lo hace. Jesús hizo una gran travesía por ti. Dejó el cielo, dejó su trono, dejó su gloria, vino a esta tierra, vivió muchas veces la escasez y las limitaciones de esta vida. ¿Y para qué lo hizo? ¿Para conseguir 1 millón de seguidores acomodados? No. Él lo hizo para encontrarse contigo y convertirte en un testigo de su poder, de su gracia, de su amor en tu vida. ¿Qué le dijo Jesús a este hombre? Le dijo, ve y cuéntale a los tuyos, cuéntale a tu familia cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Tú dices, pero Él no ha hecho grandes cosas en mi vida. No las ha hecho. Cierto, no las ha hecho y no las va a hacer. ¿Por qué? Porque no estás dispuesto a dar testimonio de esas grandes cosas. Si ha hecho cosas muy pequeñas en tu vida y de eso no has dado testimonio, ¿para qué va a hacer cosas grandes? El que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. ¿Están cómodos con esa palabra? Señor, haz este milagro. Señor, multiplica mis finanzas. Señor, multiplica mis negocios. Señor, haz esta gran obra.
Pero ¿para qué quieres que haga eso? Ah, es que yo lo merezco, es que yo soy hijo. Y como hijo tengo derechos. Sí, pero como hijo también tienes que obedecer y que honrar a ese padre. Esperas grandes cosas y él puede hacerlo y quiere hacerlo. Pero antes quiere de ti una decisión. Cuando tú le digas, Señor, aunque no hagas este milagro en tu vida, yo voy a dar testimonio de ti. Aunque no hicieras grandes cosas en mi vida, yo voy a testificar de ti. Entonces Dios dice, sí, ahora voy a hacerlo. Ahora te voy a dar esto. Ahora voy a hacer aquello otro. ¿Por qué? Porque estás listo para ser un testigo de Jesús. Un testigo es alguien que da testimonio de cosas reales que han sucedido. ¿Qué te manda hacer Jesús en esa evangelización? Él no te manda convencer a la gente de quién es Jesús, de que cómo es la Santa Trinidad, que si el Padre de acá, que si el Hijo, que si el Espíritu Santo. Él no te manda eso. Él te manda que le cuentes a la gente, esta era mi vida y yo he cambiado acá porque Jesús hizo eso en mí. Eso es todo. Mucha gente se enreda en un montón de cosas, que si es real la historia de Jesús, y están buscando que si dónde está la tumba, que si, mire, hay iglesias, hay corrientes religiosas que están discutiendo que si Jesús murió en un palo así, en un madero o en una cruz, que no sé qué. Hay religiones que están discutiendo que si murió el miércoles, que si fue el jueves, que si fue el viernes. Hay gente que está discutiendo todo eso, que si realmente el agua se convirtió en vino y todo lo demás. La gente no se va a salvar porque encuentren la tumba de Jesús. Tu vecino, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu sobrino no se va a salvar porque encuentren el sudario de Jesús, el manto de Jesús, que el pesebre donde él. Por eso no se van a salvar. Yo podría sentarme todo el resto de mi vida con ese hombre que tiene 4 maestrías, 2 doctorados. Podría sentarme el resto de mi vida a tratar de convencerlo de la realidad, de la historia, de la vida de Jesús, de que argumentos y argumentos, y no lo voy a convencer. Pero me siento 10 minutos con ese hombre y le digo el matrimonio que tengo. Esa vida llena de gozo que me invade. Esa paz extraordinaria que me rodea. Esas bendiciones sobreabundantes que están alrededor de mi vida. ¿Sabes qué? Esto lo hizo uno solo que se llama Jesús. Y en 10 minutos le cambió su vida. De eso se trata. Y si me pregunta de esto, y si me sale con estas preguntas, yo no vengo a hablarte de todo esto, vengo a hablarte de mi vida. Esto hizo Jesús, antes yo era esto, antes yo hacía lo demás, antes golpeaba a mi esposa, antes cometía barbaridades, robé, hice tantas cosas malas. Antes era un borracho, era un drogadicto. Antes fui todo esto, estuve en la prostitución y todo lo demás. Ese es el testimonio que va a cambiar. Ahora mi vida es diferente. Tengo paz. Tengo abundancia. Disfruto cada día. Eso es lo que va a cambiar la vida de la gente. Aplico acá. Ese hijo se va a ir a condenación si no te sientas con él y le hablas de Jesús. Y el responsable y la responsable vas a ser tú. Ese hermano
que se está perdiendo, va a terminar muy mal su vida. Porque no te tomaste el tiempo y le hablaste de las cosas que Jesús ha hecho en tu vida. Ese vecino, ese compañero de trabajo, un día se va a suicidar porque no te sentaste con él. Le hablaste de las obras de Jesús en tu vida y lo liberaste de la opresión en su vida. Sí. Yo tomé la decisión. Voy a trabajar con mis hermanos, mi Jerusalén. Si alguno de ellos no entra en obediencia, yo voy a pararme frente al tribunal de Jesús y quizá con dolor en mi corazón le voy a decir: Señor, este mi hermano se perdió, pero tú sabes que yo le hablé. Tú sabes que yo me esforcé. Jerusalén, tu propia casa, allí se están perdiendo las vidas. Tu propia familia se está perdiendo. Ve y háblales. Diles las cosas grandes que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Me seréis testigos toda Judea. Tu generación, tu círculo de amigos, de amigas, tus compañeros de trabajo, de deportes. No tienes que pararte y decirle: les voy a predicar un sermón. Acércate uno a uno y háblale. Samaria, cruzando límites culturales y de idiomas, cruzando esas líneas hasta lo último de la tierra. ¿Sabes lo que eso significa? Alguien diría: eso significa tomar un avión e irme a Corea, a Japón, porque eso es lo último de la tierra. Cuando estés en Japón y lees el texto va a decir: eso es tomar un avión e irte a Quetzaltenango, porque eso es el lugar más distante. ¿Qué es lo último de la tierra? Esa era una expresión que se usaba para decirle a alguien en su trabajo, en su negocio, en los deportes, en lo que fuera, decirle: haz el esfuerzo más grande que pueda haber para llegar a tu meta. Es una expresión solamente. Lo último de la tierra puede ser la casa que está enfrente de la tuya.